Hola, soy Luis Miguel García y vamos a hablar de los retos que tiene la neuroeducación. Como ya hemos visto en un vídeo anterior, podemos entender por neuroeducación como el conjunto de procedimientos, técnicas y actividades que, tomando como referencia el conocimiento sobre el sistema nervioso humano en general y el cerebro en particular, son utilizados para optimizar el proceso educativo en sus diferentes etapas. Básicamente es aprender con el cerebro. También en ese mismo vídeo hemos hablado de los problemas a los que se enfrenta la neuroeducación. El abuso del prefijo neuro y que da lugar a la presencia de múltiples neuromitos. El cuestionamiento desde la psicología, bien por considerarlo un concepto innecesario, ya que tradicionalmente se habla de psicología educativa, o incluso las dificultades tanto desde el ámbito de la neurociencia como desde el ámbito de la educación, pensando en las dificultades que supone el poder establecer puentes entre ambas disciplinas y proyectos comunes de investigación. Ante estas dificultades se nos plantean tres retos. Básicamente, la interdisciplinariedad, el ser capaces de establecer un lenguaje común y, sobre todo, y lo que es más importante, la aplicabilidad de este conocimiento al ámbito educativo, al ámbito cotidiano en la escuela, en el instituto y, en una palabra, en las aulas. En el caso de la interdisciplinaridad, estamos ante una evidencia de que el todo es superior a las sumas de las partes. Si conseguimos conciliar neurociencia, psicología, educación y otras disciplinas que se considerara necesario o pertinente en su momento, sería ideal poder crear grupos de investigación, grupos de trabajo, donde el conocimiento y las propuestas de cada uno de estos sectores pudieran tener cabida para intercambiar información, necesidades y saber en todo momento hacia dónde caminar con estas iniciativas. En línea con esto que decimos está la International Mind, Brain and Education Society. Cerca de 100 laboratorios de Mind, Brain and Education Society están ya vinculados en una red de intercambio de propuestas, intercambio de información, de recursos. Todavía son pocos y todavía hay mucho margen para crecer y establecer redes más complejas donde la interacción sea más efectiva. El segundo reto, el segundo desafío es ser capaces de establecer un lenguaje común entre las diferentes disciplinas que participan en estos proyectos. Hay que ser capaces de conjugar el lenguaje científico con el lenguaje educativo, los términos que se puedan utilizar en neurociencia con los términos que se utilizan en el aula o en las dinámicas didácticas. Elaborar un vocabulario común es algo más que utilizar las mismas expresiones, es utilizar determinadas propuestas y determinadas iniciativas desde una perspectiva común, donde no se produzca una iniciativa basada en la neurociencia y por otro una iniciativa basada en la pedagogía. No, tiene que ser una iniciativa que incorpore en su propuesta ambas disciplinas. Es cierto que hay que acercar la práctica educativa a los neurocientíficos. Si queremos dotar de contenido la neuroeducación, no basta con pensar en qué conocimientos de la neurociencia se pueden trasladar al aula. No, el neurocientífico tiene que conocer las dificultades, las necesidades que hay en el aula para poder plasmar eso en proyectos de investigación. Esto solamente se consigue con estos equipos interdisciplinares a los que nos hemos referido anteriormente. Vocabulario, metodología, procedimientos, objetivos, todo ello tiene que elaborarse de manera conjunta. Pero además, también hay que dotar de una cierta formación neurocientífica a los educadores,
que sean capaces de filtrar la información que les llega, como forma de prevenir los neuromitos. Por último, está el desafío, el más importante de todos ellos, que es el de la aplicabilidad. ¿De qué manera podemos llevar la neurociencia al aula? Podemos llevar la neurociencia a la práctica diaria. Es cierto que la neurociencia ha aportado mucho a dificultades de aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo, enfermedades mentales en infancia y adolescencia, pero hay que llevarla al aula normal, a la vida cotidiana en un centro educativo. Uno de los aspectos en los cuales esta aplicabilidad se ha mostrado más eficiente es en el desmontaje de neuromitos. Es decir, dotar de recursos y de información a los docentes para que sepan discriminar lo que es cierto de lo que no lo es en cuanto al conocimiento del cerebro. Pero hay otros muchos elementos de interés. Unos claramente académicos, como puede ser lo que sabemos que puede aportar el conocimiento del cerebro al lenguaje, a las matemáticas. Pero también hay elementos de interés para la neuroeducación fuera de lo estrictamente académico. Por ejemplo, en lo que se refiere a la gestión de las emociones, aspectos para una vida saludable. Todo ello es algo a lo que debemos prestar atención. El caso de los neuromitos es algo realmente importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de creencias erróneas sobre el funcionamiento cerebral que en la población normal tiene efectos negativos, pero si esto lo trasladamos al ámbito educativo, no solamente tiene efectos negativos, sino que sirve como una especie de ventilador y amplificador para que esos neuromitos se consoliden y se propaguen. Estos neuromitos surgen de diferentes orígenes: simplificación de lo que conocemos sobre el funcionamiento del cerebro, una mala interpretación de los resultados de determinadas investigaciones, a veces incluso omitir determinada información que nos permitiría tener una perspectiva más completa del ámbito de estudio, pero que al mismo tiempo incrementa el nivel de incertidumbre. Se tiende a la simplificación y para ello muchas veces omitimos información que cuestiona o requiere un mayor acercamiento, más investigación, y como eso complica la imagen que queremos transmitir, se prescinde de ello. Estamos ante lo que podemos llamar la neurosimplificación o los neurofakes. Es decir, todavía se discute o hay que tratar de convencer a ciertos sectores de que utilizamos bastante más que el 10% del cerebro, porque lo utilizamos todo. Y luego nos encontramos con verdades a medias, que son las peores, cuando un neuromito se basa en una distorsión, una simplificación o una, por así decirlo, reutilización de ciertas verdades, de ciertos datos que son correctos, pero que se distorsionan. Por eso es necesaria esa formación complementaria. Con respecto a el otro aspecto, es decir, cómo podemos aplicar el conocimiento neurocientífico a aspectos como la comprensión lectora o las matemáticas. Dos ejemplos que os traigo aquí. Por ejemplo, un artículo bastante interesante pone de manifiesto que utilizamos las mismas redes cerebrales para aprender a leer, para adquirir cierta competencia lectora en idiomas tan distintos como puede ser el español, el chino, el hebreo o el inglés, que tienen una estructura totalmente distinta. Sin embargo, las redes cerebrales que activan las representaciones mentales necesarias son las mismas. Esto es importante. Ahora tenemos que ver cómo trasladamos esto al aula. ¿Cómo podemos utilizarlo en el aula? O este otro, conocer que las redes cerebrales implicadas en el razonamiento matemático se modifican con la edad y en función de las destrezas adquiridas. De unas redes prefrontales
en las etapas más tempranas que lo que nos están diciendo, que para resolver un problema matemático hay que recurrir a circuitos más amplios y se requiere más esfuerzo neuronal, y sin embargo, a medida que avanzamos en el tiempo y en la práctica, las redes más implicadas son redes parietales, es decir, hemos simplificado mucho los circuitos implicados en la resolución de esos problemas, liberando recursos para atender otro tipo de demandas. Igual, ¿cómo podemos trasladar esto al aula? En conclusión, podemos decir que el proceso educativo, entendido como actividad esencialmente humana y estrechamente ligada al comportamiento, debe tomar en cuenta el conocimiento que puede aportar la neurociencia con el fin de desarrollar estrategias de intervención más ceñidas a la realidad del educando y del marco en el que se desenvuelve. Ese es el verdadero desafío. La neuroeducación solo se consolidará con equipos interdisciplinares que sean capaces de trabajar en metas comunes y que todo eso lo podamos aplicar, lo podamos trasladar al aula en el día a día del proceso educativo. Muchas gracias y hasta un próximo vídeo.